Yo creo que debemos tomar conciencia que este es el momento más dramático en la historia de la humanidad. Existen desafíos globales por el ejercicio incontrolado, ilimitado, salvaje, de poderes globales, poderes económicos, poderes políticos de los grandes estados dotados de armamentos nucleares, un crecimiento de la desigualdad, el drama de los migrantes, y la explotación del trabajo. Es un momento en el cual el constitucionalismo tradicional sobre el cual se basada nuestras democracias es totalmente en crisis. Es impotente frente a estos poderes globales. La geografía de los poderes respecto al 45-48, esta sesión constituyente en la cual se han refundado la democracia en Italia, en Alemania, después la liberación del fascismo, la geografía de los poderes es totalmente cambiada. Los poderes más poderosos son todos fuera de los confines nacionales. Y nuestras constituciones son impotentes respecto al calentamiento global, al problema de la guerra, al problema de la desigualdad. Y también está un fracaso del derecho internacional, de la Carta de la ONU, y de la promesa de paz, y también de tantas cartas de los derechos humanos que prometen libertad, vida, inmunidad al arbitrio, y también derechos sociales, a la salud, a la instrucción. Naturalmente, frente a estos poderes globales que ha reproducido el estado de naturaleza a nivel nacional, internacional, un estado de naturaleza muy más destructivo del estado de naturaleza teorizado en el siglo XVII por Thomas Hobbes. Es poblado no lobos naturales, Homo homini lupus, ma de lobos artificiales, es decir, los estados dotados de armamentos nucleares y los mercados, los grandes poderes económicos y financieros que tienen una capacidad destructiva incomparable con la capacidad destructiva de los hombres del siglo XVII. Frente a esta situación, el derecho internacional es también impotente. Creo que debemos relevar dos vicios de tantas cartas internacionales. El primer vicio es que la Carta de la ONU y las Cartas de los Derechos Humanos no son constituciones rígidas como la Constitución italiana, la Constitución alemana. Pueden ser violadas impunemente. La Carta de la ONU prevé también la soberanía de los estados, que es en contradicción con el principio de la paz. Y del 45, del 48 en poi, después se ha producido centinaia de guerras. Y sobre todo, estas cartas faltan de garantías, de instituciones de garantías. Aquí está una cuestión teórica muy simple.
todos los derechos subjetivos son expectativas de no lesión o de prestación. En nuestra tradición, la figura del derecho subjetivo es una figura que ha incluido dos categorías de derechos totalmente diferentes, los derechos patrimoniales y los derechos fundamentales, que han sido teorizados como derechos naturales de la filosofía política contractualística. Los derechos patrimoniales son derechos cuyas garantías, entiendo por garantía las obligaciones que corresponden a esas expectativas positivas en los cuales consisten los derechos, por ejemplo, de crédito, los derechos a prestaciones positivas. Y garantías son también las prohibiciones que corresponden a derecho de no lesión, como el derecho de propiedad, el derecho de libertad. Pues bien, mientras que los derechos patrimoniales se producen simultáneamente a sus garantías, el crédito simultáneamente al débito, el derecho real de propiedad simultáneamente a la provisión de su lesión, los derechos fundamentales son normas generales y abstractas que requieren normas de actuación. No es suficiente establecer la paz, que es una expectativa de no guerra, o el derecho a la vida, el derecho de libertad, o el derecho a la salud, porque se producen hospitales, escuelas, requieren derechos de actuación que introduzcan sus garantías. En la experiencia constitucional italiana, alemana, europea, se ha producido la construcción del Estado social. Se ha producido sin una verdadera obligación, en el sentido que se ha producido al interno del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos grandes obligaciones frente a Montesquieu, y sin embargo la separación de los poderes de Montesquieu ha sido priorizada en 1748, cuando no existían los derechos sociales, no existían poderes económicos globales, no existían partidos políticos. Pues bien, frente a esta situación totalmente diferente, la tripartición de los poderes tenía la finalidad de garantizar el primato del Parlamento, del Legislativo frente al Ejecutivo, detenido dal monarca, y la independencia del Poder Judiciario. Ahora la situación en la democracia es totalmente diferente. El Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo tienen la misma fuente de legitimación democrática a través de las elecciones. Y se han desarrollado instituciones de garantías como la salud, la instrucción, a garantía del derecho a la salud, al derecho a la instrucción, al derecho a la previdencia, al derecho a la subsistencia. Estos derechos requieren la construcción de instituciones de garantías que en nuestro aspecto institucional se ha desarrollado al interno del Poder Ejecutivo, mientras que su función de garantías es antimajoritaria en la misma manera de las instituciones de garantías secundarias, es decir, de la jurisdicción. Y yo creo que en la democracia constitucional sería necesario instituir una independencia también sostenida da una invención
que es una invención brasileña, de los vínculos de bilancio, de la autonomía financiera, de decisión de garantías que no deberían ser confiadas a la discrecionalidad política como instituciones independientes. Pues bien, a nivel internacional no existe una institución de garantías de los derechos sociales. Y no existen también garantías de los derechos de libertad, del derecho a la vida y de la paz. Y el derecho internacional es fracasado por la simple razón de la falta de su carácter vinculante, sustancialmente vinculante. El paradoxo es que hoy, en el momento en el cual se están manifestando estos desafíos globales, estas catástrofes como el calentamiento global, la cuestión ecológica, que es una cuestión dramática. Cada año producimos más anhídrido carbónica del año precedente, y en esta manera el planeta es destinado a devenir inhabitable. El peligro también de guerras nucleares, está un clima de belicismo en Europa, una corsa a los ulteriores armamentos, esto produce el peligro. Como dice Chomsky, ha sido un milagro que ahora no se ha producido un conflicto nuclear, pero no podemos confiar en los milagros. Pues bien, en el momento en el cual sería más necesario que nunca un aumento de la complejidad institucional, un aumento del papel del derecho como límite y vínculos a poderes salvajes, se ha producido un colapso de la democracia en todos nuestros países. Un colapso de la democracia que es el producto de la globalización económica y financiera. Esta globalización ha producido una asimetría entre el carácter global de los poderes económicos y el carácter local de los poderes públicos, estatales. Y esto ha producido una inversión de la relación entre política y economía. No son los gobiernos que garantizan la competencia entre las grandes empresas, pero son las grandes empresas que producen una competencia al rebajo entre los estados, dislocando sus inversiones en los países en los cuales pueden devastar el medio ambiente, pueden explotar el trabajo de forma esclavista, pueden no pagar impuestos, pueden también corromper los gobiernos. Esto significa que la política es subordinada a la economía. Se habla de sostenibilidad económica por cualquier tipo de gasto social, y no de sostenibilidad humana o democrática. Y ahora se ha producido otra involución de la democracia constitucional. En los últimos tiempos se ha producido, por el vacío que se ha producido en el esfuerzo democrático, el fracaso del socialismo, el fracaso del liberalismo también, se ha producido una involución de nuestras democracias, una involución que se manifiesta en la degeneración de nuestro sistema político, en autocracias electivas.
es decir, el colapso de los límites y vínculos constitucionales y también de la separación de los poderes. Es una concepción elemental de la democracia que consiste en la personalización del poder que se identifica con el presidente, con la mayoría, y que sea desvelada como la forma de gobierno más funcional al dominio de los mercados. La forma de gobierno más funcional no es parlamentos pluralistas con fuerzas políticas dedicadas socialmente, luchas sociales, es la simplificación que consiste en esta involución autocrática, de autocracia electiva. Hablamos de Meloni, Macron, Trump, Lula, Milei. Un gobierno de los hombres, más que un gobierno del derecho, un gobierno de los hombres que ha contagiado la opinión pública y que es presentada como la verdadera democracia. Debemos aquí relevar cómo los límites, los vínculos constitucionales y la separación de los poderes no es un límite a la democracia, es la dimensión sustancial de la democracia, muy más importante de la dimensión política, que naturalmente es necesaria, que tiene que hacer con la esfera de lo que es decidible, con los derechos de autonomía política en la esfera pública, de autonomía privada en la esfera del mercado, que contrariamente a una confusión que se ha producido en el pensiero liberal, en el pensamiento del máximo original pensador político liberal como John Locke, esta equivalencia entre libertad de propiedad y autonomía, los derechos civiles de los cuales habla el Código Napoleón, que ha legitimado la propiedad y el mercado con el mismo valor de la libertad, y que ha contagiado también la tradición socialista, produciendo el fenómeno opuesto, la desvalorización de la libertad con la desvalorización de la propiedad. Son figuras opuestas. Los derechos patrimoniales son derechos singulares, excludentiarios. Los derechos fundamentales son derechos omnios, universales, indisponibles. Y esta operación ha producido en el pensamiento liberal y también en el pensamiento socialista un paradoxal conflicto entre libertad y igualdad, cuando existe una sinergia entre derechos de libertad y derechos sociales. El derecho de libertad no puede ser efectivo sin derecho a la instrucción, sin derecho a la vida, sin derecho a la salud, sin derecho a una renta básica. Y también los derechos sociales serían una concepción de los poderes públicos no defendida de los derechos de libertad, de los derechos. Pues bien, se ha producido esta simplificación que no tiene conto que esta dimensión sustancial de la democracia que se ha producido con el constitucionalismo rígido tiene que hacer con la democracia en un sentido muy más fuerte que la dimensión política o formal, por dos razones. Ante todo, se refieren los derechos fundamentales y también su garantía jurisdiccional no soltanto a la mayoría, sino a todos. Tiene una relación con el pueblo muy más fuerte que el principio de mayoría. Tiene que ser con todos.
Y la segunda razón más importante es que no tiene que ver con la forma de las decisiones, una forma indirecta, representativa, ma con la sustancia de las decisiones. Lo que ninguna mayoría puede decidir, es decir, la limitación de las libertades de la vida, de la libertad personal, de la libertad de opinión, es lo que cualquier mayoría tiene la obligación de decidir, es decir, la garantía de la salud, de la instrucción, de la subsistencia. Quindi esa es la dimensión, aquí está un mio disenso con mi maestro Roberto Bobbio y también con Kelsen, que consideran la democracia sobre todo como un método de gobierno, como una forma de gobierno, independientemente del contenido de las decisiones. La grande conquista del constitucionalismo griego ha sido la introducción de esta dimensión que tiene que ver con la sustancia, la que ho llamado la esfera de lo no decidible, de lo indecidible, que de lo que no puede no ser decidido, límites y vínculos, prohibiciones y obligaciones. Pues bien, no solamente se ha producido esta involución de la democracia funcional a través la scomparsa, como si dice, la desaparición del horizonte de la política de los derechos fundamentales, sobre todo de los derechos sociales, del derecho del trabajo, y quindi una subalternidad de la política, de los gobiernos a la economía. En estos últimos tiempos se ha producido también una intolerancia por muchos poderes autocráticos por el disenso político, los derechos fundamentales y la jurisdicción. El caso límite è preoccupante, allarmante, il fenomeno Trump. Il fenomeno Trump è il fenomeno di una manifestazione, di una ostentazione del desprecio por el derecho. También una ostentación de la deshumanidad. Estos actos ejecutivos suscritos ante la televisión, ante la telecámara, por ostentar los plenos poderes. También una ostentación de la deshumanidad que se está produciendo en todos los países. La ostentación a través de la exhibición de los migrantes encadenados, expulsados del país. En Italia, la ostentación de la deshumanidad a través de la deportación de personas en Albania. Esto se llama secuestro de personas. Si estos migrantes no fueran en un yacht, en una barca, fuera de los aguas nacionales, sería indudablemente un secuestro de personas. Estas personas no son consideradas personas. Es una ostentación de la deshumanidad que es expresada por obtener consenso. Esto significa que tiene el efecto de producir un colapso, un crollo del sentido moral a nivel social, que es el ataque más grave a la democracia. Nosotros no podríamos comprender fascismo y nazismo sin este efecto performativo de la inmoralidad de masa producida dalla legitimación, dalla exhibición, dalla ostentación de la deshumanidad a nivel oficial, institucional. Pues bien, este desprecio del derecho se ha manifestado también en una
insuficiencia por la esfera pública. El último paso que se está produciendo es expresado por el fenómeno Musk. El fenómeno Musk es también el fenómeno de muchos multimillardarios. Es la idea de un gobierno directo sin la mediación de la esfera pública. La esfera pública no es necesaria, parece, también subordinada a la esfera económica. Musk tiene 7.000 satélites que pueden controlar las comunicaciones, las informaciones de todo el mundo. Una idea de un directo gobierno del mundo por parte de algunos patrones del mundo. Se está produciendo una regresión, yo lo he llamado fascio-liberismo, es decir, la confusión entre poderes políticos y poderes económicos. En el fenómeno Musk está una clara lesión de un tratado de 1967 que declara el espacio exosférico patrimonio común de la humanidad y declara que la utilización de este patrimonio debe ser a beneficio de toda la humanidad, tanto que nosotros hemos, el objetivo sería una class section universal promovida la Constituente Terra por indebito arricchimento, a través de la utilización de un patrimonio de todos, cuyo efecto debería ser evidenciar este colapso del derecho. Pues bien, frente a una situación en la cual la humanidad puede no sobrevivir sin los límites de estos poderes salvajes. En los últimos 30 años, después que hemos tomado conciencia del carácter humano, del impacto humano que produce el calentamiento global, se ha producido una emisión de anhídrido carbónica más grande de toda la historia de la humanidad. Naturalmente, los países más ricos, sobre todo las personas más ricas, tienen el calentamiento termosifónico, condición solidaria. Está una injusticia ecológica. Esta emisión, sobre todo de los países ricos, producen daños, sobre todo a las poblaciones más pobres. Pero, naturalmente, sin una replanteación del derecho, de la Carta de la ONU, del constitucionalismo, es inevitable o muy probable una extinción de la humanidad, no ahora, fra 2 siglos, 3 siglos. En un libro reciente se habla de otros calentamiento global. En el último 450 millones de años han sido 5 fenómenos de calentamiento global, cada uno de los cuales ha producido la desaparición del 80% de las especies vivientes. Sin embargo, estos fenómenos se han producido lungo millones de años. Ahora se está produciendo lungo años, decenni, no tenemos tiempo. En esta situación, la propuesta de una
expansión del constitucionalismo a la altura de los desafíos, de los problemas, de las catástrofes, no es una proposta utópica, è la sola risposta realistica y racional. È la sola risposta realistica en el sentido que el verdadero enemigo de la humanidad, si se puede decir, es su stupidez, su ignorancia, su irracionalidad. L'idea che podemos sopravvivir continuando a ser una metástasis que involucra el planeta y que se pueda continuar a explotar la naturaleza, a acumular armas, a alimentar el peligro de guerras sin producir efectos devastantes. El vicio de la política no es solamente su subalternidad, es también el presentismo y el localismo. Es decir, que piensa a los sondeos, a las elecciones próximas y sobre todo a los problemas al interno de los confines de sus estados. Esta es una situación de irracionalidad frente a la cual la única respuesta es la expansión del constitucionalismo, que no es una mutación de paradigma, es la actuación de esas promesas que son la paz, los derechos fundamentales, que son derechos positivos. Si tomamos en serio la paz, los derechos fundamentales, existe la obligación de actuarlos, existe una implicación lógica entre expectativas y deberes correspondientes, es una imposición normativa. Esos derechos, naturalmente, esto significa tomar conciencia de los límites de las cartas internacionales, cartas de la ONU, ante todo no son constituciones rígidas. No existe, es necesario introducir una Corte Constitucional global capaz de anular leyes liberticidas superior a las fuentes estatales e internacionales. Y sobre todo, prever e introducir en la Constitución instituciones de garantías. Las garantías negativas son las más fáciles y las más imposibles. Ante todo, la garantía de la paz, que consiste en la prohibición como crímenes contra la humanidad de la producción y del comercio de las armas. Yo creo que debemos ser conscientes que en cada guerra, en cada homicidio, en cada acto de terrorismo o del crimen organizado, existe una corresponsabilidad moral al confine con el concurso penal de estos productores de muerte. Sin armas no sería posible guerras. Y también los homicidios con los cerebros. En Italia ninguno tiene armas, quasi ninguno. El número de los homicidios es 300, la mitad de los cuales es feminicidios. En Brasil son 50.000, en Estados Unidos 35, 40.000. Esto es el producto del hecho que todos tienen armas. La eliminación de las armas, que diversamente de las drogas, sería muy difícil producir clandestinamente carri armati, missili, no se pueden cultivar. Y naturalmente los estados no podrían adquirir de organizaciones criminales armas. El proceso sería naturalmente un proceso gradual.
proceso que produciría también una revolución cultural. El uso de las armas es la expresión de la ley del más fuerte. La ley del más fuerte. Una sociedad armada se funda sobre la idea que el más fuerte tiene razón. Y yo creo que el desarme general podría producir con muy facilidad un contexto en el cual todos los otros problemas, también el problema ecológico, sería muy más fácilmente resuelto. Sin armas los confines no tendrían sentido. Se produciría, yo creo, una unidad del pueblo, de la tierra, de la humanidad, basado sobre el respeto y la valorización de todas las diferencias que hacen de cada persona un individuo diferente de los otros y de cada individuo una persona igual a los otros, y también la reducción de las desigualdades. Aquí están dos cuestiones, he hablado un tiempo. La primera tiene que ver con la idea misma de constitución. En la doctrina constitucionalista dominante existe la idea de un anexo conceptual que ha sido autorizado da un jurista nazista, Carl Schmitt, entre constitución y pueblo, y nación, y Estado nacional. Esta es una idea totalmente infundada, totalmente sin sentido, que contradicta del carácter universal de todos los derechos y del principio de igualdad. Es sin contradicción con lo que dicen todas las constituciones avanzadas y obviamente todas las cartas constitucionales, ma que se coniuga con el nacionalismo de las autocracias electivas. Esta concepción identitaria, nacionalista, que se coniuga también con la lógica del enemigo, que es siempre el extranjero, el migrante, los estados confinantes. Debemos ser conscientes que el constitucionalismo es por su naturaleza universalista, internacionalista, porque los derechos fundamentales son derechos de todos, esta es su estructura conceptual, y porque la igualdad también, y también la paz son principios universales. Quindi es necesario, e io creo che sería un crecimiento del prestigio de la ciencia jurídica, que tradicionalmente ha sido una ciencia conservadora, también reaccionaria, hoy proporse como una ciencia de la construcción del futuro sobre la base de la actuación, del hecho que se toman en serio estas premisas que son la paz, los derechos fundamentales que han sido constitucionalizados, han sido positivizados en tantas cartas hoy inefectivas. Y la única manera de garantizarla es introducir estas garantías. En la última versión de este texto prevista que esta institución debe ser la Asamblea General, si no instituye e implementa al menos dos instituciones de garantías en los primeros 2 años, se disuelve, está en nueva elección. El proyecto también es independiente, diversamente del proyecto kantiano y también de la idea de Bobbio
y de Kelsen, del Estado universal, de la forma de gobierno de los estados contraentes. Puede ser aprobada, es la última norma de este texto, también sí, por partes. Una autocracia no puede no aprobar los derechos de libertad. Sin embargo, existe la obligación de la aprobación de la norma sobre la paz, que es la norma fundamental, la garantía de la paz, es decir, la prohibición de la producción, del comercio de armas, que transforma de hecho el derecho internacional da un sistema particio fondado sobre tratados, modelo Westfalia, que sobrevive nonostante la Carta de la ONU y tantas cartas de los derechos humanos en un ordenamiento jurídico basado sobre el monopolio policial de la fuerza, la policía estatal y el monopolio en capo a la ONU de una fuerza que no tiene necesidad de carrera armada, aérea, etc. Esta es la primera cuestión. El constitucionalismo tomado en serio es un constitucionalismo global. Este proyecto es solamente un proyecto que toma en serio estas promesas, identifica estos límites y tiene la ambición de actuar este proyecto a través de la rigidez de la Carta Constitucional y la previsión de institución de garantías y de garantías. La otra cuestión por la cual termino es la cuestión del realismo. Esta hipótesis es considerada utopística. La utopía es solamente cualquier progreso antes de su realización. Ha sido una utopía la abolición de la esclavitud, de la tortura, de la pena de muerte, ha sido la diferencia entre hombres, de derechos entre hombres y mujeres. Utopía es cualquier tipo de progreso antes de su realización. Pues bien, yo creo que debemos distinguir dos tipos de realismos. Está un realismo ideológico que se expresa en la tesis no es posible ninguna alternativa, there is no alternative, que naturaliza lo que es artificial, es decir, la política, el derecho, la economía, como si fueran fenómenos naturales, no el producto de los hombres. Y al mismo tiempo ignora la realidad natural de las catástrofes que están realizándose. Está un negacionismo difuso, difundido, generalizado, una cecità, como se dice. Secca. Sí, de estos desastres. Este realismo ideológico de legitimación del existente, de negación de la realidad, contra el cual el realismo expresado de las constituciones, expresado también da Hobbes, da Kant, es que frente a injusticias, frente a desigualdades, frente a problemas, existe siempre la posibilidad de la alternativa. La alternativa hace parte de la historia. Naturalmente, esto es el momento más difícil, más dramático. No es posible ser optimistas. Pero lo que es cuanto menos importante es distinguir lo que es imposible de lo que es solamente improbable. Una construcción de la Tierra puede ser que sea improbable, pero no es imposible. Depende de nosotros. No tenemos tiempo, hemos perdido tiempo y puede ser que no accederemo en tiempo a impedir catástrofes. Muchas gracias.